Buenos días. Vamos a proceder a grabar el último vídeo del capítulo de esfuerzo cortante y momento flector y nos vamos a centrar en los dos últimos puntos de rótulas y pórticos isostáticos. En el primer caso vamos a analizar el concepto de rótula. En este ejemplo que vemos en pantalla vemos que tenemos una viga empotrada, apoyada, que podríamos decir que es una viga hiperestática de grado 1, puesto que en principio, aunque no tenemos cargas en el eje X y por tanto el eje X lo podemos obviar, podríamos decir que tenemos tres incógnitas, la RA, la RB y la M sub A, supuesta que la RAX la despreciamos, puesto que no hay cargas en esa dirección. Y solamente tenemos dos ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Solamente tenemos el sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0 y el sumatorio de momentos, por ejemplo, respecto al punto A igual a 0. Bajo este punto de vista, esta estructura con las ecuaciones de equilibrio no es resoluble. ¿Qué es, por tanto, una rótula? Una rótula es un mecanismo de una estructura que se ha construido de tal manera, en determinado ensamblaje de un nodo de las diferentes partes de una viga, o cuando estudiéis plasticidad, porque ha surgido una rótula plástica, y se considera que sobre ese elemento es posible que la estructura gire. En un caso ideal, como el caso que vamos a plantear, que es una rótula ideal, es decir, cualquiera de las partes de la estructura puede girar respecto a esa rótula sin producir ningún tipo de momento. Y cuando estudiéis rótulas plásticas veréis que también se produce un giro, se puede producir una libertad de giro alrededor de esa rótula, pero siempre hay un momento que se provoca, que es el momento plástico. En nuestro caso, en este momento de introducción, consideramos que es una rótula, como ahí se indica, es un mecanismo que aparece en una estructura que permite el giro de las barras que confluyen en ella con momento cero. En este caso, el grado de hiperestaticidad que se reduce aparece en el texto que veis, el número C es igual al número de barras que confluyen menos 1, en este caso confluyen dos barras, 2 menos 1, 1, el grado de hiperestaticidad que se reduce es 1. Y por tanto, de esta manera va a aparecer, vemos que ahora aparece dividiendo la estructura en dos partes, tanto la parte izquierda o la derecha, elegís cualquiera de las dos. La sumatoria de momentos respecto del punto de corte, de la rótula, perdón, lo que tenemos es que sea 0. Por tanto, tendréis dos ecuaciones. El caso primero que M sub A va a ser igual a RA por B, o en el caso segundo, tomando momento respecto a la rótula, tendréis que RB por L menos B es igual a P por A menos B. Y podéis tener una ecuación más que se añade a las dos de equilibrio. Las dos no son dependientes, no son dos ecuaciones que podéis tomar las dos. Tomáis una o la otra, las dos están ligadas y ya tendréis entonces la posibilidad de calcular de esa manera los valores de las reacciones R sub A, M sub A y R sub B. A partir de ahí, dibujar la gráfica de cortantes y flectores recoge lo que hemos visto en el punto anterior de gráfica, es decir, tenemos los valores en los apoyos R sub A positivo, tenemos un cortante positivo y tenemos un cortante R sub B negativo en el punto B. Y en el punto MX, la gráfica de flectores, en el punto A tenemos un momento flector M sub A, en este caso negativo. Y lo que es muy importante es la gráfica de momentos tiene que tener un valor 0 al pasar por el punto de la rótula. Por lo demás, la gráfica, al no tener carga distribuida, sabemos que va a tener un cortante que es una constante, la integral de 0 es una constante, por tanto tendremos en la parte izquierda, antes de llegar a la carga P, un R sub A. Precisamente aquí se produce el salto de P y aquí tenemos el valor de R sub B con valor negativo en la zona del cortante desde el punto de aplicación P hasta la B. La integral de una constante siempre es una recta, por tanto el momento flector necesariamente han de ser dos rectas. Esencial, pasan por M sub A, pasan por M igual a 0 y ya tenéis este valor, podríais calcularlo con facilidad. Y en este caso tenemos cortante positivo, momento flector con pendiente positiva, cortante negativo con momento flector de pendiente negativa. Hemos visto brevemente lo que es el concepto de rótula. Vamos pues a ver cómo abordaríamos los pórticos isostáticos de un ejercicio muy sencillito como este, ¿no? Tendríamos un pórtico isostático compuesto de dos barras, la AB y la BC,
con dos cargas de 10. Vamos a hacerlo de modo adimensional con los valores de distancias que ahí estáis viendo. Estamos ante un caso apoyado rodillo. Por tanto, las reacciones son fácilmente calculables. Tomando sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de momento respecto a cualquier punto, obtendréis las reacciones. Momento respecto a, para eliminar estas dos incógnitas, obtenéis directamente RC sub I con 16. La única reacción que absorbe el empuje horizontal es este de 10 y finalmente pues 20 es igual a 16 más 4. De esta manera obtenéis RI. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos un poco que pensar de la misma manera que hicimos cuando hablábamos de esa primera imagen en 3D, donde tenéis una barra abstraída del resto de la estructura. Pues básicamente vamos a hacer eso, es considerar que el punto B es un nodo de la estructura, porque así lo es un nodo hiperestático, donde aparecen las reacciones. Es decir, aquí lo que aparecen son las reacciones. Recordad que siempre hablábamos de reacciones en los nodos, acciones verdes, como las acciones exteriores que actúan y deforman nuestra estructura, que lo someten a cargas, y finalmente los esfuerzos internos azules, que eran los que vamos a calcular, hemos estado calculando en todo momento. Bueno, calcular realmente las reacciones en este caso es extremadamente sencillo, puesto que tomáis la AB o la BC, pues tenéis ecuaciones, tanto en X, la de Y y la de momentos, para calcular las incógnitas de estas dos reacciones en el nodo B. Obviamente, estas parejas que aquí estáis viendo son acción-reacción. Estas rojas que vemos en la barra B son las reacciones, las fuerzas, que la barra BC actúa sobre AB y viceversa. Acción-reacción. Estas que estáis viendo aquí, MB y RBI, pues son las reacciones, las fuerzas, que la barra B actúa sobre la BC. Una vez que ya las hemos calculado, pues ya en modo sencillo procedemos a analizar las gráficas de cada una de ellas, ¿no? Son sencillas. Veamos para empezar la BC. Bueno, importante, RB, pues cortante positivo 4, ¿no? RBI, aquí tenemos un cortante positivo. Este valor de 16, aunque en la pantalla no se vea, esto es 16, por lo tanto aquí tenemos RC, es un cortante 16. No hay cargas distribuidas, por lo tanto, integral de 0 igual a constante. Por lo tanto, tenéis un cortante y otro cortante con un salto que es precisamente de 20, 4 y 16, 20. La gráfica de flectores, bueno, pues ante una reacción de este estilo, esto supone un cortante de valor 20. Tendríamos otra vez que volver a entrar y analizar cómo son el análisis de rebanada a rebanada de flectores y cortantes. Supongo que todo esto ya lo estaréis analizando e interiorizando. Por lo tanto, en este caso, flector de 20 positivo, momento flector en el rodillo 0, pendiente positiva 4, pendiente negativa 16, valor máximo de 32. Podéis hacerlo por el método de los cortes o por el método del diferencial, pero es que incluso podéis, como estamos viendo, entendiendo claramente la estructura, podéis realmente intuir cuáles son las gráficas. Al final, lo más importante es que os quedéis con unos criterios para poder intuir cómo van a ser las formas de las gráficas, para que no os confundan luego los números ni las ecuaciones, pues os hayáis equivocado en una suma, en una resta. Os tiene que quedar claro que, o sea, si carga distribuida es 0, cortantes son líneas. Constantes, si el cortante son constantes, el flector son líneas inclinadas. Si tenéis claro dónde empieza y dónde acaba, es porque tenéis muy claro cómo actúan los cortantes en los puntos de apoyo, cuándo se consideran positivo o negativo. Si tenéis una carga puntual, sabéis que ahí tenéis un salto. Si hay un salto en el cortante, significa que tenéis pendientes distintas a ambos lados, es decir, tenéis un pico. Son conceptos que se reiteran y que siempre más o menos vienen a ser los mismos. Ahora, si nos centramos en las gráficas de la barra B, la del pilar, pues bueno, tenemos para empezar un axial que está a compresión, la barra está a compresión de 4, pues bueno, una compresión sabemos que es un valor negativo, figura además el símbolo de rebanada a compresión, y tenemos un axial constante de valor 4. En el flector, bueno, pues en el flector hay una parte en la que ya no hay flector, porque aquí tenemos en punto en B, no tenemos reacción en la dirección perpendicular a la barra, perdonad. Por tanto, tenemos un flector, un cortante 0, por tanto, en toda esta zona el cortante es 0, y aquí tendremos un cortante constante que coincide con el valor de la reacción R sub X de valor 10. Esta sería una zona de
cortante positivo. Y luego en la parte del flector de este pilar, pues tenemos evidentemente donde hay un rodillo, el momento flector ha de ser nulo, es decir, un rodillo no puede haber, perdón, un apoyo no puede haber momento, por tanto, si no hay momento, no hay flector. Y al contrario, en el empotramiento sí que hay un flector que si hacéis el ejercicio de la rebanada girando un poco vuestra cabeza y poniéndola en la posición para que sea coherente, que la dirección positiva de las gráficas, como estamos poniendo, es en esta dirección, positivo es hacia aquí, hacia la, hacia la derecha, pues tendríamos que en este caso tenemos un flector de 20 positivo y las gráficas son coherentes, no hay cargas distribuidas, por lo tanto, cortante constantes, valor de 10 y valor de 0. Gráfica de flectores, pues donde el cortante valga 10 tiene una pendiente positiva, donde el cortante es 0, el flector es una recta. Constante, es una constante. Fijaros, donde la carga es 0, el cortante es constante. Donde el cortante es 0, el flector es una constante. Es decir, hay una serie de relaciones que siempre se reiteran y se representan. Iremos haciendo algún ejercicio más, os subiré también en algún momento algunos ejercicios para que podáis hacer este tipo de análisis. Y con esto, volvemos al menú, damos por finalizado este capítulo de cortante y flector, que como os comenté en el vídeo introductorio, formó parte de un material docente, que por eso esta fecha que siempre aparece aquí, del 96-97, el primer año que di en la Escuela de Arquitectura de Pamplona de la asignatura de Estructuras 1, y estos son los puntos que hemos analizado. Repito que hay un ejecutable que lo he subido a una dirección de GitHub, que creo que además en los comentarios os indico donde si queréis lo podéis descargar. No tiene ningún tipo de virus ni esas cosas. Lo he generado con el ejecutable directamente con la orden de director de generar ejecutable. Dudo que os cause ningún problema. Tampoco os lo aseguro que funcione, puesto que la compatibilidad entre sistemas no es lo mío. No tengo. Al final todo esto es un mundo. Para que os dais una idea, esto estuvo hecho hace ya 28 años con Director. Creo que empecé con Director 6. Luego 8 y por suerte, mira, con el 11.5 he conseguido rescatar y que funcione en Windows 11, lo cual ha sido una alegría volver a rescatar este material y poder aquí ponerlo a vuestra disposición. Y lo único que espero, compañeros, compañeras, es que si a alguien le ha servido, pues fenomenal. No hay verdades absolutas en esto de las estructuras, hay una serie de criterios. Supongo que es posible, ya os dije que os podría confundir el hecho de cortante positivo, cortante negativo, la flecha hacia arriba, parte positiva hacia abajo, hacia arriba. Sed abiertos en intentar entender qué son los criterios. Al final, a veces uno se confunde en los criterios y dice, bueno, pero vamos a ver si pues los criterios son los que son. Pues nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Jugamos a un determinado juego y establecemos cuáles son las reglas del juego. Pues un poco es esto, ¿no? Cuando hablábamos de la introducción a la flexión, pues eso es lo que intenté transmitiros, que hay unas reglas del juego que varían de libro a libro, varían de profesor a profesor, todos decimos lo mismo, pero evidentemente hay pequeñas formas como que, oye, pronto alguien dibuja que los momentos flectores son positivos hacia arriba y veis todas las gráficas pues con el positivo hacia arriba, ¿no? Y os habéis acostumbrado a ellas y pronto alguien os lo cuenta de otra manera y os cruje. Bueno, forma parte de la necesidad que tenemos de adaptarnos a todo y poco más. Doy por finalizado este capítulo y así con un poco de paciencia pues voy rescatando otros como dije en su momento, de esos discos duros que uno va dejando en el camino y que o se pierden o forman parte de formatos que ya no se pueden usar o están en un determinado drive que ya no tienes lector que lo lea o el sistema operativo no vale o yo qué sé. Bueno, he tenido la suerte de poder rescatarlo, os lo cuelgo aquí y si a alguien le sirve, bien. Y nada, pues que os vaya bien a todos. Agur.